Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Hoy en este club literario, eh, como cada mes, seguiremos haciendo presentaciones sobre los libros que estamos impulsando en este hábito de lectura ya con 2 años de transitar. Hablaremos sobre Los ojos de Mona, una novela que avanza, diría yo que con la cadencia de un ritual muy íntimo. ¿Por qué? Porque a primera vista podría leerse la historia de una niña que pierde la vista de una manera súbita. Pero la verdadera luz de esta obra se encuentra en el recorrido que emprende junto a su abuelo, semana a semana, durante un año completo. Mona, a partir de un incidente que les comentaré más adelante, aprende a mirar con otra profundidad, a escuchar esa propia alma y a reconstruirse desde un vacío que no es físico, sino emocional. A ver, en mi opinión, la novela es una iniciación, un tránsito, desde una oscuridad hacia una mirada diferente, esa que su abuelo Henry le enseña a cultivar con paciencia, lentitud y silencio. ¿Y qué mejor que hacerlo que a través del arte? Este como un puente, un lenguaje sin palabras, capaz de abrir grietas en el dolor y también de explicar lo inexplicable y sanar aquello que no puede nombrarse, que muchas veces cuesta decir qué es lo que pasa. A ver, Mona, que así se llama eh, este personaje, es guiada por su abuelo y descubre la belleza en todo momento y en todo lugar, inclusive en lo que parece imperfecto, en lo roto, en lo que el tiempo desgasta. Ahora, situémonos ahí un momento. ¿Qué tanto usted lo hace en su día a día? Y lo planteo porque en el proceso, como se describe en el libro, se entiende que la belleza no es una cualidad externa a como la sociedad nos ha enseñado que así sea, sino la forma en cómo una persona habita en el mundo. A medida que avanza la novela, lo que parecía ser un drama con mucho suspenso sobre la pérdida de una niña que repentinamente no ve, en lo personal se convirtió en una reflexión luminosa sobre lo que es la memoria, la fragilidad, el amor intergeneracional y la capacidad del ser humano para reinventarse. El final pudo haber sido mejor, pero creo que no buscaba ningún truco barato. ¿Por qué? Porque ofreció una resolución íntima, al menos para mí, donde el aprendizaje se expresó no en un giro espectacular, sino en una frase muy simple y poderosa. Qué bello que es lo que hay más allá. No importa si esa visión es física, emocional, espiritual. Intuitivamente, lo que a mí me dejó esa frase es que Mona recuperó algo más importante, la confianza de vivir. Pero vayamos a los personajes uno a uno. Mona es una niña cuyo mundo se rompe sin previo aviso. ¿Por qué? Porque su ceguera es el espejo de un trauma que ella misma no logra entender, pero su sensibilidad la lleva a confrontarlo a través de lo que más le teme, mirar internamente. Es una niña intuitiva, generosa, irónica, llena de mucha curiosidad. Pero a lo largo de la novela, Mona crece sin que ese crecimiento sea brusco o precoz. Por el contrario, más bien evoluciona con una honestidad de quien está aprendiendo a nombrar sus emociones. Tenemos otro personaje que, en mi opinión, tiene un papel trascendental. Henry. Lo van a leer como tal. Al final es un arquetipo de un Marco Aurelio, una persona sabia. Un hombre que ha vivido duelos, por ejemplo, que conoce la belleza y la tragedia del mundo y que encontró en el arte
un refugio. Su amor por Mona es el faro de la novela. Y aquí hay un elemento y un vínculo muy importante, el de los abuelos con los nietos. Pero toma un papel de guía eh, y él le enseña desde ese respeto de la libertad interior. ¿Por qué? Porque el dolor por la pérdida de su esposa y su compromiso con transformar ese dolor en bondad para su nieta. Luego está Camille, que es la madre de Mona, atrapada ciertamente entre el miedo y la impotencia. Hay un apego ante lo que dice la ciencia, ese diagnóstico médico. Y refleja una angustia de un adulto que ha renunciado a escuchar su propia intuición. Creo que de alguna forma u otra se manifiesta en ese mundo práctico, el querer tener todo bajo control. Pero también la dulce vulnerabilidad del amor materno. Y eso es algo que a mí me cautivó notoriamente, debo manifestarlo, porque al final del día, Camille es un personaje que vive la historia desde el margen y muchas veces esos márgenes aumentan esas soledades interiores. Luego está el doctor Van Horst, que es una presencia casi filosófica porque en él convive la ciencia y la duda, pero también hay una notoria eh, mirada de este doctor que no se deja atrapar por lo que sucede. Y este entiende que el cuerpo muchas veces oculta una verdad, que el alma también no logra verbalizar. Y luego está por otro lado la abuela. Aunque ella no aparece físicamente, la abuela es esa sombra luminosa que impulsa toda la historia. Su muerte es el epicentro emocional del trauma de Mona. Temas centrales, ¿qué es lo que yo pude ver ahí en ese libro? Les comparto. El arte como una herramienta de sanación. El arte no se presenta como un objetivo decorativo o como un tema de eruditos únicamente. Hay un acto de supervivencia de por medio. Cada obra funciona como un espejo que refleja un fragmento de la psique de Mona. Cuadros, esculturas, instalaciones. Ella logra comprender emociones complejas. Y el arte se vuelve un mapa emocional. La generosidad, por ejemplo, de Botticelli, la melancolía de Vermeer, la rebeldía de Kahlo, la desmesura de Basquiat. Entonces, hay un refugio ahí. Pero también hay otro tema que me apetece contarles y es que mirar de verdad. Mirar no es simplemente usar los ojos. Mirar allí donde duele, con honestidad, con presencia. Y Henry invita a Mona a desacelerarse en un mundo donde ella misma quiere devorarse todo lo que pasa. Y la novela sentí como un sentido de educación en la contemplación, en la pausa, en la lentitud. En un mundo que muchas veces es saturado de imágenes. Mirar de verdad yo creo que es un acto eh, revolucionario. Luego está el vínculo entre las generaciones, que ya lo había mencionado anteriormente, pero quiero ampliarlo un poquito. Porque la relación entre Mona y Henry, al final es el corazón del libro. Hay un vínculo que logra trascender lo biológico y se convierte quizás en un pacto, yo veo como de aprendizaje mutuo. Henry enseña, sí, pero también aprende de Mona. La espontaneidad, la intuición, esa capacidad de maravillarse por la vida. Y esto recuerda que de alguna forma u otra también los abuelos pueden ser ese refugio emocional poderoso, una memoria quizás viva, también una guía muy silenciosa.
El silencio. El silencio tiene un papel central, pero no cualquier silencio, sino ese que es transformador. No cuando hay ausencia, sino como un espacio fértil donde se revela todo lo que pasa. Y Henry invita a Mona a habitar en ese silencio, a escucharlo, pero también a transformarse. ¿Por qué? Porque ella misma, con el pasar de las semanas, va descubriendo su propia voz interior, esa valentía y también la respuesta a cómo seguir adelante después de la pérdida. Entonces, a la luz del libro, mirar deja de ser un gesto cotidiano y se convierte en un acto radical de una desnudez prácticamente interior. No es un proceso fisiológico, para nada, ni tampoco un ejercicio técnico, ni siquiera de aprendizaje intelectual. No, es un proceso de rendición emocional. Mirar en el libro implica dejarse herir por lo que se contempla, pero también rendirse a la vulnerabilidad de lo invisible y ofrecer el corazón a una experiencia donde no se tiene el control. Básicamente es permitir aquello que se observa, cuadro, un gesto, un recuerdo, un silencio, nos desarme y nos revele, aun cuando duele. Y en esta reconstrucción de mirar, su abuelo ocupa un lugar esencial. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, es un maestro silencioso, el guardián de la lentitud, el sentarse ahí, el contemplar y esperar, a ver qué es lo que se le venía a Mona, qué es lo que pasaba. Y Henry carga sobre sus hombros el peso del duelo por su esposa fallecida. Ve a fuerza de haber llorado también en silencio, pero también enseña que el dolor no se cura envolviéndolo como si fuera un regalo, no, ni mucho menos evadiéndolo, sino tenerlo al frente, con la honestidad de quien sabe que no existe otra salida que atravesarlo. Esta sabiduría que muestra este personaje, diría, no es la que viene de libros, sino de la vida misma. Y de él emana lo que Mona necesita, la contención que el mundo no logra ofrecerle. Mona, por su parte, eh, es la niña que ha sido arrancada a la luz. Su ceguera no es un castigo ni una enfermedad, sino el eco de un trauma. Ese dolor que a veces no se puede nombrar o no pudo ella nombrar. Y la memoria que no supo procesar. Mona a mí me representaba cuando la leía esa fragilidad, pero también esa intuición, esa sensibilidad y sobre todo esa valentía silenciosa. ¿Por qué? Porque el rol que ella ocupa es de una transformación. Y me fue entendiendo que la oscuridad no es la ausencia de la luz, sino el espacio donde la luz aprende a nacer. Entonces Mona reencarna la posibilidad de renacer sin olvidar, de crecer sin perder la inocencia y de encontrar belleza incluso en la tristeza. Si bien es una figura infantil, recuerda que mirar no siempre implica ver a los ojos, sino con el alma. Ya lo decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Ahora, Camille, la madre, representa otra dimensión del dolor, el miedo adulto. Es la mujer que se aferra a la razón médica, a la explicación técnica, la necesidad de controlar. Esta mujer es nerviosa, ansiosa, protectora hasta el exceso. Y ella encarna la fragilidad del amor extremo, pero ese amor extremo que solo puede dar una madre. Le quiere ayudar, pero no sabe cómo. A ver, hay una presencia, aunque muchas veces lateral, a mí me dejaba un contraste entre el ruido del mundo adulto
pero también la serenidad del vínculo con Henry. Y la figura de la abuela, que ya lo mencionaba al inicio un poquito, eh, es el misterio, lo que no se dijo, lo que duele sin palabras. Y su rol es la herida original, pero también es el de la guía espiritual, la presencia, que aún en ausencia tiene que alimentar ese camino de sanación. Entonces, en este proceso, el silencio me fue dejando una densidad, ¿sí? No es un vacío sin parangón, sino más bien una revelación, diría. No es ausencia tampoco, sino un acto de estar presente, no como un hueco, sino un territorio fértil donde lo más hondo se manifiesta. Henry lo comprende y lo honra. Es algo que me ha gustado mucho, porque guarda el silencio como mona no para evitar el dolor, te dejo esto, sino para dejar espacio para que el dolor mismo sea el que hable. En los museos el silencio adquiere forma y textura, y es donde Mona empieza a escucharse a sí misma. Escucha el miedo de su madre, el amor de su abuelo y el eco de la abuela que ya no está. Mirar de verdad y habitar en el silencio. Creo que dentro de la novela veía avenidas de iluminación interior, ciertamente caminos no fáciles, pero caminos cargados de una alta dosis de valentía. ¿Por qué? Porque eran gestos que devolvían la profundidad de la existencia. Y repito, son la revelación de que incluso en la oscuridad hay luz y que esa luz más poderosa, que a veces se busca afuera, es la que yace dentro de una persona. Pero Mona no se atrevió a verla hasta que fue comprendiendo este silencio con su abuelo, pero con la mirada esencial de una vida. Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿qué es lo que me deja el libro ya así como en términos de conclusión? No es limitarse al ámbito estético ni a la experiencia de un museo. Son enseñanzas para la vida. Henry, Mona y la constelación emocional que lo fue rodeando mostraba que vivir con profundidad requiere una forma distinta de evitar el tiempo, de conversar con lo que realmente uno siente y mirar las situaciones de frente, indagar. ¿Cómo estamos declarando lo que pasa? ¿Cuáles son las interpretaciones que le damos a lo que nos sucede? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo prometemos? Pero también cómo construimos sentido en el mundo. Entonces, no es un ver pasivo, yo creo que es un declarar que se está dispuesto a escuchar lo que la vida muestra, incluso aquello algo que duele. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿qué es mirar de verdad en la vida diaria? Bueno, ¿qué tal si intenta por un instante al día darle pausa a esas interpretaciones automáticas? Dejar de reaccionar, por ejemplo, desde la interpretación inmediata y abrir un momento para comprender a la persona que se tiene al frente, no por lo que se cree que es, sino por lo que está haciendo realmente en ese momento. Y ahora el silencio que el abuelo cultivaba con su nieta no es una ausencia de verbalizar qué es lo que sucede, sino es el lenguaje interno que permite escucharse lo que está pasando en ese ser. Y ese es un acto que crea un espacio generativo, donde las emociones se hacen visibles, donde los juicios se revelan, pero también donde emerge la posibilidad.
Ahora usted dirá, bueno, practicar el silencio en la vida diaria. Claro, es silenciar la prisa, es pausar la reacción automática, el impulso, por ejemplo, de tener siempre la razón. Y es una forma de volverse receptivo. Solo en ese momento de silencio podrá escuchar, dialogar con el dolor sin tener que estarlo negando, por ejemplo. Y reconocer esa emoción que verdaderamente le está habitando. Eh, para ir concluyendo, la belleza del libro se hace en la grieta, en el duelo, se construye. ¿Sí? Cuando se logra interpretar la vida, no desde la carencia, sino desde lo que le posibilita. Entonces, mirar, escuchar, acompañar el silencio y reinterpretarlo, esas son prácticas que quizás en la vida, que estamos constantemente en construcción, no necesitamos tener los ojos abiertos, podemos ver desde los ojos cerrados. La verdadera visión nace desde las palabras que utilizamos para narrarse a usted mismo y para tejer el mundo en el cual usted desea habitar. Bien, eso es lo que le traía por ahí para el libro. Espero que lo pueda compartir, lo pueda comentar y nos vemos dentro de un mes. Gracias.